De nuevo con todos ustedes en este programa El Ayuntamiento Informa. Hoy nos acompaña Kika Caracuel, que como saben es concejala del Ayuntamiento de Marbella y también lo es de vicepresidenta de la Diputación Provincial, nuestra Diputación de toda la provincia, y con una responsabilidad importantísima como es el área de Economía, Hacienda y Personal. Buenas noches, Kika. Hola, buenas noches, Pepe. Estos tres temas tiene que ser, por lo menos, es una responsabilidad grande, pero un calentamiento de cabeza, ¿no? Bueno, yo creo que hoy estemos cualquiera de las personas que estamos en una administración, en una responsabilidad política, es un tema pues complejo, complicado, no se nos olvida a nadie que estamos viviendo un momento sumamente complicado, pero yo creo que por eso pues nos pesa más la responsabilidad, pero al mismo tiempo también muchísimo más motivados pues para el trabajo que cada uno tenemos, estemos en el sitio donde estemos, pues tratemos de hacerlo siempre lo mejor posible y sabiendo que trabajamos para los ciudadanos y que son los ciudadanos los que nos han puesto aquí y que ahora mismo pues bueno, yo creo que fácil no hay nada. Pero en ningún sitio, Pepe, ya sea nosotros que estamos en la administración como políticos o cualquiera, tú al frente de tu empresa o cualquier trabajador que ahora mismo... Los temas han cambiado y hay que tomar, digamos, hay que salir hacia adelante, ¿no? Efectivamente. Pero con más acierto, con más atino que antiguamente. Entonces yo tengo pues una doble responsabilidad. Por un lado, pues mi alcaldesa, nuestra alcaldesa, en un momento decide que Marbella tiene que estar representada en la Diputación. Entonces yo ahora mismo pues me pesa la responsabilidad de la confianza que me dio mi alcaldesa de estar en la Diputación y la responsabilidad que tengo al frente de esta administración en la confianza también que me dio el presidente. Y muy contenta. Vamos, son pocas las veces que hablamos de Diputación. Quiero aprovechar unos minutos, ¿no?, para hablar de un ente provincial que tiene un cometido importantísimo y que a veces la ciudadanía de a pie pues no sabe o no comprende o no entiende o no quiere, ¿no? Cuál es el funcionamiento de la Diputación, cuáles son digamos las líneas maestras de una de las diputaciones, en este caso la Diputación Provincial de Málaga, que es nuestra, inclusive de Marbella, como es natural. Efectivamente, lo que pasa, la Diputación Provincial tiene pues un ámbito territorial que es un territorio mucho mayor que el del propio municipio, es toda la provincia. Lo que pasa que tal vez sea una administración que vemos algo más alejada desde Marbella porque la principal responsabilidad y competencias están en los municipios más pequeños, sobre todo en los menores de 25.000 habitantes, lo cual no es óbice pues ni obstáculo para que se hagan muchas políticas y muchos planes para toda la provincia. Nosotros estamos trabajando con municipios menores de 25.000 habitantes, pero por ejemplo con un plan de inversiones productivas para municipios mayores, pues en el cual ahora mismo pues cerca de 4 millones de euros en inversiones han venido a la ciudad de Marbella. Nosotros trabajamos mucho también en política turística a través del Patronato de Turismo de la Costa del Sol y sabemos que el buque insignia y la marca por excelencia de todo el turismo en la provincia, sin desde luego que sea hacer de menos al resto de la provincia, pero hombre, la marca desde luego es Costa del Sol y dentro de la Costa del Sol Marbella. Si tenemos ese activo ya, ¿por qué no tenemos que aprovecharlo? Entonces toda esa política, toda esa planificación de proyectos y de programas pues se hacen todos siempre sabiendo que Marbella es el mascarón de proa, ¿no?, de la provincia, es decir, que con Marbella se cuenta mucho y después hay indudablemente una colaboración impresionante y estupenda entre lo que es nuestra alcaldesa y el presidente de Diputación, o sea que esa sinergia y esa colaboración termina redundando en nuestra localidad, en nuestro municipio, aunque ya digo, trabajamos con todos los municipios de la provincia en muchos programas. Hay una atención, llamémosle preferencial, lo mencionabas anteriormente, a los ayuntamientos menores, por muchos motivos, porque no tienen, digamos, la infraestructura necesaria para atajar problemas de envergadura. Ahí entra la Diputación, ¿no? Sí, totalmente. Por ejemplo, mira, nosotros tenemos un consorcio provincial de bomberos, donde tenemos cerca de 300 hombres efectivos, pues que cubrimos gran parte de la provincia de Málaga. Marbella no, Marbella tenemos un parque que es un parque de referencia por la calidad
del mismo, por el material, por las personas que lo forman. Bueno, pues eso, sin embargo, nuestra presencia en el resto de la provincia es fundamental. Nosotros hemos firmado un convenio, el Consorcio Provincial de Bomberos, con Bomberos de Marbella, para que Marbella preste servicio pues a Benaví, preste servicio a Ojén, y esos son convenios que nosotros hacemos entre el consorcio todo y Marbella. A través de la Diputación. Todo eso es a través de la Diputación, pero indudablemente hay municipios que necesitan nuestra asistencia en bomberos y precisamente no es el caso de Marbella, pero colaboramos entre las dos instituciones, porque nosotros nos apoyamos en Marbella para prestar servicio a municipios como puedan ser Benaví o Ojén, a cambio de unos fondos que por supuesto la Diputación paga al municipio. Aporta, ¿no? Con el Museo del Grabado, por ejemplo, nosotros colaboramos, se envían unos fondos, se firma un convenio con el Museo del Grabado, nosotros enviamos unos fondos y utilizamos los fondos de pintura de lo que es la colección de grabado, bueno, pues para llevarlo al resto de la provincia. Somos muy ricos en muchas cosas en Marbella, bueno, pues que de eso participe el resto de la provincia. Es decir, que es una colaboración en los dos sentidos. La provincia puede aportar, como institución la Diputación, a Marbella en esos planes de inversiones productivas que ahora mismo pues nos hemos beneficiado. Ya la reforma del auditorio del Parque de la Constitución es con fondos de Diputación, la plaza del teatro, que se ha hecho la reforma, son con fondos de Diputación, pero a la vez Marbella aporta mucho también a lo que es el resto de la provincia y la institución. Es decir, yo creo que ambas administraciones terminan beneficiándose, como podía ser con todas las administraciones, si hubiera desde luego una voluntad de aportar. Por ejemplo, hombre, indudablemente ese apoyo pues no lo encontramos en temas de inversiones con la Junta de Andalucía. Yo soy capaz de imaginarme si esa propia colaboración que hay entre el Ayuntamiento y ese apoyo de Diputación pues lo pudiera tener nuestro municipio de la Junta de Andalucía. Sin embargo, no es así. Marbella aporta muchísimo a toda la comunidad autónoma y, sin embargo, pues recibimos muy poco. Si quiere hablamos luego de temas de educación o de cualquier. Ahora hablaremos, porque claro, es fundamental el entendimiento entre las administraciones, porque todo hay que decirlo, quienes son los beneficiados son los ciudadanos, la ciudadanía, ni más ni menos. Y por último, para ir cerrando el tema de la Diputación, el hecho de que sea una marbellí vicepresidenta de la Diputación y con responsabilidades tan extraordinarias como son el área de economía, hacienda y personal. Nunca Marbella, que yo sepa, ¿no? Yo llevo 50 y tantos años, nunca Marbella ha tenido un marbellí o una marbellera, en este caso, representando a la vicepresidencia de la Diputación. ¿No es así? Corrígeme si no hay que corregir, eso es verdad. Lo que pasa que, bueno, cuando se diseña lo que es el equipo de gobierno de Diputación y Ángeles, pues bueno, pues se habla, se negocia y demás, y el área económica, indudablemente, en cualquier administración ahora mismo siempre es fundamental. Ahora mismo, en estos momentos, yo creo que más. Y yo llego y se nos da el área, se le da a Marbella. Yo siempre digo que el mérito de estar allí es de la ciudad, ¿no? Del peso que tiene Marbella, no del mío propio. Ahora, que una vez que estamos allí, pues bueno, si se está haciendo un trabajo bien hecho, yo siempre digo que es que he tenido muy buena escuela, ¿no? Cuando hablamos de que allí, pues nosotros llegamos un mes de junio y era muy posible, yo le comuniqué al presidente que no podíamos pagar las nóminas o la paga extraordinaria para el mes de diciembre, y hubo que adoptar una serie de medidas. Yo llevaba muy buena escuela de aquí, ¿no? Había tenido muy buena maestra. O sea, si alguien sabe de lo que es encontrar una administración al borde de la quiebra y con una deuda como pocos ayuntamientos tendrían en España y con una situación tan insostenible económicamente, yo creo que si alguien sabe de eso era Marbella y Ángeles Muñoz cuando llegó al frente del ayuntamiento. Entonces, claro que hemos aprendido mucho. Yo siempre digo que vengo de una buena escuela y de tener una buena maestra. Y no es ni más ni menos lo que hemos hecho allí. Nosotros aquí aprendimos desde luego a ser rigurosos en el gasto, a recortar el gasto y hacer una política de austeridad hasta el mirar el último euro de la última partida, a optimizar todos los recursos, a saber priorizar cuando había muchas necesidades y poco dinero que gastar, pues a optimizar y ver cuál era lo prioritario. Y entonces, claro que a mí me ha servido mucho toda la enseñanza que yo llevaba acumulada
y en mi bagaje y en mi mochila de los 4 años de gobierno que compartí aquí con Ángeles y de los años de oposición, que fueron muchos y muy duros. Se puede decir que Marbella no solo tiene un tirón social, económico, sino también político, ¿no? Marbella tiene el tirón que la ciudad ha tenido durante toda su historia y que merece, ¿no? Yo creo que Marbella es una ciudad con un nombre de referencia a nivel nacional e internacional, y yo creo que también, pues indudablemente, la alcaldesa que tenemos venía de hacer política con un bagaje y una situación a nivel nacional, pues desde luego envidiable, ¿no? O sea, es una persona que llega al frente del ayuntamiento, venía de tener responsabilidades de gobierno con el gobierno de Aznar, ¿no? De José María Aznar. Entonces yo creo que la ciudad tiene la alcaldesa que se merece, y nosotros creemos que Ángeles Muñoz era la persona idónea para llegar a una ciudad como Marbella. Entonces, claro que tiene un peso, y yo creo que lo sigue teniendo y lo sigue manteniendo. Indudablemente también es mucho la persona que ahora mismo está al frente de la responsabilidad de su gobierno. Kika, esta semana, esta última semana pasada, hemos conocido a través de medios de información una serie de información, valga la redundancia, relativa al patrimonio de la alcaldesa de Marbella, así como los ingresos que suscribió Ángeles Muñoz. Quisiera saber la opinión de Kika Caracuel relacionada con este tema. Más que yo, la audiencia. Pues yo solo puedo hablar muy claro a la audiencia, como siempre que yo he venido a esta casa lo he hecho, ya estuviera en la oposición pura y dura, sobre todo dura, que tuvimos Pepe, y lo hemos vivido todos aquí, ¿no?, en aquella época de Gil, como en el equipo de gobierno. Pues mira, a mí me parece totalmente reprochable. Yo utilizaba una frase en la época de Gil que decía no todo vale, ¿no?, y creía que aquello había caído en el olvido. Pero la deriva que ha tomado la oposición del Partido Socialista, sobre todo en los últimos días, en la última semana, a mí me hace retrotraerme a épocas poco deseadas, ¿no?, y que pensaba que estaban en el olvido. Posiblemente por varios motivos. Yo creo que uno de ellos, lo comentaba ahora hace poco, bueno, pues la alcaldesa es una persona con una proyección política a nivel nacional indudable, que viene a Marbella dejando, fíjate, una situación a nivel nacional y dentro del gobierno y del partido, pues de una responsabilidad a un nivel de primer nivel, y sin embargo pues opta por acudir y hacerse responsable de un partido en Marbella y con un proyecto a largo plazo, ¿eh? Aquí a nadie de los que estamos en el equipo de gobierno, al Partido Popular no nos han regalado nada, a la alcaldesa no le han regalado nada. Aquí todos aquellos que nos conocemos sabemos de dónde venimos y dónde estábamos cada uno. Y nosotros venimos, y Ángeles viene de dejar ser diputado, un acta de diputado nacional por el Partido Popular, de ser secretaria ejecutiva de Asuntos Sociales en el gobierno de Aznar, y de tener pues una proyección política que Ángeles podía haber llegado donde hubiera querido. Ángeles fue directora también general, fue directora general de Inmigración, es decir, que con un bagaje y un currículum, y Ángeles todos conocemos lo que podía haber sido su trayectoria a nivel nacional, y sabemos también las propuestas que tuvo para continuar en responsabilidades de primer nivel a nivel nacional. Y Ángeles, en una época muy dura, que era muy duro hacer oposición aquí. Oposición no es lo que un Partido Popular puede hacer a un Partido Socialista en un municipio normal, o el Partido Socialista puede hacer al Partido Popular. Oposición era lo que se vivía aquí a un gobierno de Gil en su época dura y fuerte, y Ángeles Muñoz opta por eso y llega aquí. Podemos ahora seguir viendo cuál ha sido el devenir de toda la trayectoria que Ángeles ha tenido aquí, pero yo, viendo lo que el Partido Socialista ha hecho ahora en los últimos días, sé por qué lo ha hecho. Yo sé que el Partido Socialista es un partido muy en descomposición. Mira, yo no recuerdo los nombres de todos los concejales que llegaron con Pepe Bernal en el año 2011 al ayuntamiento. Posiblemente tú tampoco, y muchos de los espectadores tampoco.
porque de los 7 que llegaron, ellos tienen 7 concejales, ha habido 4 o 5 cambios. O sea, no es tener un equipo. Nosotros entramos 15 concejales y seguimos 15 concejales, haciendo una piña alrededor de mi alcaldesa. Y que no ha habido ni abandono, Ni abandono, y podía haberlo habido por un motivo personal o algo, pero es que aquí, al muy poco tiempo de llegar, Susana Radió abandonó. Pero al muy poco tiempo, era la número 2, ya no nos acordamos de Susana Radió. Al muy poco tiempo hubo otro concejal, que no recuerdo su nombre, no es que no quiera, por favor, hacerle de menos ni nada de eso, pero bueno, trabajaba, no sé si en algún sitio, que era bien una incompatibilidad, se marchó. Al poco tiempo, Enrique Piñero abandonó el Partido Socialista y se pasó al Grupo Mixto, acusando a Pepe Bernal de moving, de dictador y de una persona antidemocrática. Ahora al tiempo, Diego Lara se ha marchado. Bueno, yo ya no sé si son 4 o 5 de 7. Ese es el panorama del Partido Socialista. ¿Qué equipo tienen? ¿Qué programa? ¿Le conocemos su programa? ¿Qué están haciendo? ¿Qué tarea de oposición? Entonces, cuando uno no tiene equipo, cuando uno no tiene proyectos, cuando uno no tiene ideas, cuando uno no tiene nada que ofrecer a una ciudad que merece tanto como Marbella, una persona como es el número 1, es el número 1. Yo no recuerdo, yo no conocía a Pepe Bernal, siendo de aquí de Marbella, porque él es de Marbella, yo también. Pero vamos, de Marbella, yo también. Yo ayer puse un Twitter, me encantó, encontré una foto de la plaza del mercado y lo puse en Twitter. Digo, aquí jugaba yo cuando era una niña, entonces no había PlayStation y los niños jugábamos en la calle. Pero yo lo digo con orgullo, pero no hago de ello una bandera, porque yo soy de Marbella, pero de Marbella eres tú, Pepe, que llevas tantos años aquí. De Marbella es mi alcaldesa, que optó voluntariamente por venirse aquí. Pero bueno, para aquellos que tengan la tentación de decir, no, es que yo soy de Marbella, yo también. Pero cuando nosotros sufríamos aquel acoso tan tremendo de la época Gil, yo no sé dónde estaba Pepe Bernal. No sé si estaba en el PASOK, porque él ha pasado ya también por algún otro partido antes de recalar en el Partido Socialista. Es decir, yo no lo conocía entonces, lo pasábamos muy mal en el ayuntamiento, hacíamos una oposición yo creo que muy firme. Y yo tengo que decir una cosa, si hay alguien aquí, personas investigadas, en Marbella éramos los que estábamos con Gil en aquellos años. Y a Ángeles Muñoz se la examinó y se le trató de encontrar por arriba, por abajo, al norte, por el sur. Y Gil pinchó en hueso porque teníamos y tenemos los escaparates de cristal, o sea, somos personas públicas, pero que en aquel momento Gil trató utilizando temas personales, campañas de difamación. Entonces, yo por eso, ahora cuando la semana pasada empecé a oír hablar a Bernal y a algunos más de la patrimonio de la alcaldesa, un patrimonio hecho con toda la ley. Oye, cada uno tenemos lo que tenemos. Y ella tiene su marido, ella no es sola, tiene su marido, ha trabajado, es un hombre que tiene un patrimonio, que lo que le reprochan ahora tener una casa, la tenía antes de entrar aquí en el ayuntamiento, o sea que no hay sospecha de decir, es que se ha enriquecido, no, que lo tiene declarado, que si tiene una hipoteca de X millones de euros, la tiene declarada a Hacienda, porque además, si tienen tanta duda, yo sí tengo la duda de que aquí esté defraudando algo, me voy a Hacienda y denuncio. Eso iba a decir yo ahora. Claro, mira, Pepe, Hacienda está ahí en calle Jacinto Benavente, o sea, me voy, presento una denuncia, pero no, se opta cuando uno no tiene, como decía, ni idea, ni equipo, ni proyecto, ni nada que ofrecer a la ciudad, se queda con la difamación y la calumnia. Y eso Marbella no se lo merece. En este caso, tú que eres abogada, ¿no? Abogada de profesión, ¿no? Cuando hay temas como esto y es constitutivo de delito, lo lógico, aparte de la denuncia, es ir a los tribunales, ¿no? Mira, efectivamente, nosotros creímos, cuando estábamos haciendo oposición, por ejemplo, que las minutas de Del Nido no eran correctas. Eso fuiste, y fuimos nosotros, sí. Félix Romero y yo, por mandato de la alcaldesa, fuimos a la fiscalía, los dos solitos, Sí. Entonces no teníamos tanto los dos, la alcaldesa nos comisionó, nos dio instrucciones y allí que nos fuimos, Félix Romero y yo, y presentamos la denuncia. En el saqueo 1, que no teníamos dinero ni para pagar la fianza que nos exigían,
no teníamos fotocopiadora en la Audiencia Nacional para fotocopiar todos esos miles de documentos, el Partido Popular, que entonces, claro, el Ayuntamiento de Marbella no se personaba, eran ellos mismos. Fuimos y nos personamos y presentamos la acusación nosotros. Cuando uno está convencido de eso, es el camino que tiene que seguir. Nosotros no nos metimos en temas personales de nadie, hay un delito, nosotros lo denunciamos y los juzgados que terminen por denunciar. Pero aquí se ha optado por la parte sucia de la política. Mire usted, calumnio, difamo, utilizo los medios afines a mí para coger y esto. Y yo empezaba diciendo que yo le decía muchas veces a Gil, no todo vale, y digo ahora mismo, no todo vale. Mira, nosotros estamos en política con mucha vocación de servicio, la gente nos conoce, estamos desde el año 99, 98, 99, Pepe, digo, en una época muy dura, pero nosotros tenemos padres y tenemos madres, nosotros lo pasamos muy mal cuando Gil nos hacía aquella campaña tan tremenda, y tú nos conoces muy bien, y lo has vivido con nosotros. Esta casa ha padecido mucho. Yo recuerdo un programa que estaba Félix y estaba Baldomero y tal, y se metieron aquí gente una señora, efectivamente, a reventar el programa en directo. Bueno, pues yo ahora ver a un partido, nosotros hemos pasado un partido del arco democrático, y no quisiéramos pasar lo mismo. Efectivamente, pues un partido del arco democrático utilizar esos instrumentos más dignos o merecedores de la época negra de aquí, más que ahora mismo, a mí desde luego me llena de estupor, me llena de tristeza. Yo digo, oye, que estamos tocando temas que mi alcaldesa, aparte de alcaldesa, es madre, que tiene su marido, que tiene su madre, que tiene... Es que no nos duelen esas cosas, es que aquí vale todo. No, lo que pasa que, bueno, que estamos en manos, un partido socialista, de una gente, pues yo creo que poco merecedora de representar a Marbella. A mí no me gustaría ser ciudadana de Marbella y tener a Pepe Bernal de alcalde, te lo digo de verdad, viendo su trayectoria. Creo que es una persona que no está al nivel de lo que una ciudad como Marbella merece, que no ha hecho nada por estar ahí, ya te digo, yo no lo recuerdo de la época en que aquí se trabajaba mucho, que está poniendo piedrecitas en el camino, no ha aportado nada en unos momentos complicados, decir, oye, soy del Partido Socialista, puedo facilitarle a Marbella algo en la Junta de Andalucía. Él es diputado autonómico, él es parlamentario autonómico, poniendo obstáculos, aquí vota una cosa, engaña a los ciudadanos, llega allí y no es capaz de reivindicar una inversión, no es capaz de ayudar con esa deuda que tiene Marbella de la época de la gestora, de decir, voy a facilitar el fraccionamiento, que la Junta le debe mucho a Marbella, que Andalucía le debe mucho a Marbella. Pues lo poco que se está consiguiendo, o lo mucho, es con el esfuerzo en solitario de la alcaldesa. La alcaldesa va a Sevilla y parece que en lugar de tener Marbella algún parlamentario por parte del Grupo Socialista, es como si fuera de Bollullos del Condado. O sea, este señor no puede decir que le duele Marbella, o que le interesa Marbella, o que tiene mucho interés en que algo de Marbella surja. Entonces, yo te voy a decir una cosa, no lo había dicho nunca antes públicamente, creo que es la primera vez, es la primera vez que lo pongo en palabras. Mira, en el año 2002 se estaba preparando 2002. Estamos preparando las listas para las siguientes elecciones. Ángeles era una política de proyección nacional. Nosotros teníamos aquí unas encuestas, sabíamos que Gil estaba muy fuerte, sabíamos que en el 2003 podíamos sacar la franja de 4 a 5 concejales, pero cuando Ángeles llega aquí en el año 98 sabía que no venía a dar el pelotazo y a marcharse, sino que aquí se trataba de pelear la alcaldía, echar a Gil, pero con una trayectoria y con mucho tiempo por delante. Y eso lo sabíamos, lo sabía Ángel, lo sabíamos los que la acompañamos. En el 2002, Ángeles me ofrece ir de número 1 en la candidatura por el Partido Popular, encabezar la candidatura. Eso lo digo porque lo sabemos, como es verdad, y ella lo va a afirmar, pero nunca lo había dicho, nunca lo había dicho. Entonces, por X motivos, personales de mucho tipo, yo no estoy en ese momento en disposición de dar ese paso. Yo la acompañaba a ella y sigo acompañándola y estaré con ella mientras quiera que yo la acompañe. Eso dicho por delante. Pero en aquel momento no podía dar ese paso de esa responsabilidad. Lo habla con Félix Romero y lo digo porque es cierto y Félix lo puede confirmar el día que venga aquí. Y Félix también declina en ese momento
dar ese paso. Había que ser muy fuerte, había que ser muy fuerte y tener mucha vocación de servicio en ese momento. Era difícil hacer política, sí. Y en ese momento, quien da el paso, al decir que no, es Ángeles. Y Ángeles podía haber llegado con un ministerio en la mano, de parte de Aznar, del gobierno de Aznar. Y Ángeles en ese momento entiende que para ella Marbella era lo más importante, y dado que ni yo ni Félix podemos en ese momento encabezar el número 1, los dos lo declinamos, ella, nuestra alcaldesa hoy, en ese momento abandona su proyección nacional. Sacrifica su proyección política. Pues mira, en aquel momento, eso que tanto reprochan ahora, que si tenía 2 sueldos, Ángeles tenía un sueldo como diputada nacional y un sueldo como secretaria, que no eran incompatibles, un sueldo como secretaria ejecutiva de Asuntos Sociales. Ella se viene aquí, a nosotros no nos pagaban entonces la oposición, nos empezaron a pagar, no sé si era nada, mucho después. Es decir, ella pierde económicamente en aquel momento. Eso quiere decir que la permanencia o el estar de Ángeles Muñoz en política nunca ha sido, si a alguien se le ha ocurrido pensar, por una motivación económica. Porque en aquel momento Ángeles Muñoz se viene a encabezar una candidatura del Partido Popular que sabíamos todos los que estábamos en la candidatura que íbamos a perder, porque teníamos las encuestas y trabajábamos, todos los que estábamos ahí, trabajamos a largo plazo, éramos muy conscientes de ello. Y Ángeles deja. Sacasteis 5, ¿no? Sacamos 4. 4. No se equivocaron las encuestas. Sacamos 4 concejales, Y Ángeles deja, que podía en ese momento, en lugar de estar de portavoz en la oposición aquí, haciéndole oposición a Gil, soportando calumnia, infamia, insultos, aquellos plenos donde iba la gente a gritarnos, ¿para qué vamos a recordar páginas pasadas? Bueno, pues ella lo deja porque su proyecto es Marbella. Y su compromiso fue, como lo fue desde el año que llegó aquí, con los ciudadanos de Marbella. Entonces, pues me parece impresentable, imperdonable, y ninguno de los que estamos con ella vamos a permitir que ahora se cuestione la honestidad de Ángeles Muñoz. Porque si a mí alguien me preguntara, después de muchos años, que llevamos muchos años compartidos, de compañeras de partido y de amigas, porque estos proyectos, Pepe, no se forjan si tú no tienes además una amistad. Porque cuando las cosas van bien, hay vínculos que unen, bueno, pues que es un proyecto y demás. Pero cuando aquí se ha pasado tanto, si aquí no hay una amalgama, aparte de compromiso con la ciudad, de vocación de servicio, no te une además algo más con las personas que forman ese equipo, eso es imposible mantenerlo. Entonces, con una persona a la que yo respeto y admiro profundamente, a la que quiero como amiga y a la que tiene toda mi admiración como política y como alcaldesa de mi ciudad, si algo, hay 2 o 3 adjetivos con los que calificarla. El primero sería su vocación de servicio, porque si no es por vocación de servicio, ella no deja una situación mucho mejor, mucho más rentable para ella en términos de política, no hablo ya económicamente, que también lo era para venirse aquí, y era vocación de servicio y compromiso con la ciudad de Marbella. Y después, capacidad de trabajo, capacidad de sacrificio y honestidad por encima de todas las cosas. Y si hay alguien que no se puede permitir dudar de ella, es una persona, te digo, con el poco bagaje y la poca capacidad para afrontar una responsabilidad en Marbella como es Pepe Bernal. 2 preguntas al mismo tiempo, Kika. La primera, esto quiero salir de una duda, y supongo yo que también la audiencia. Se dice que el fallo de la alcaldesa fue el no presentar en las cuentas que se presentan en el ayuntamiento esta operación de los 3 millones y pico de euros. ¿Tú crees que eso es de obligado cumplimiento? ¿Hay que presentarlo? ¿Lo ha presentado? Es por aclarar cosas, lo que puedan aclarar. Sí, vamos. Mira, ella tiene presentado en el ayuntamiento todo lo que es su patrimonio. Ella es una persona, como tantos matrimonios, habrá ahora que me estén oyendo, que tiene separación de bienes. Ella tiene separación de bienes con su marido, entonces su marido tiene declarada esta operación.
Ella tiene separación de bienes, tiene declarada el 50% de la vivienda y todo lo que es obligación declarar lo tiene declarado en el ayuntamiento como bienes, declaración de bienes, y todo en conjunto declarado a Hacienda. Hacienda no inició ni la más mínima investigación. Es que es legal lo que ha hecho, es legal tener una casa, sea del precio que sea. Mira, cada uno tenemos hasta lo que tenemos, hasta podíamos llegar. Es que mira, claro, el que no ha robado no tiene por qué esconder nada. O sea, hay personas que tienen un patrimonio y hay personas que tienen otra. Y ella además tiene, que podía haberlo comprado después, si justifica los fondos de dónde viene, pero es que esta vivienda y toda esta operación es de antes de estar en el Ayuntamiento de Marbella en el año 2007. Es que estamos hablando del año 2002. En el 2002 estamos peleando con Gil. ¿Alguien puede pensar que esos fondos vienen de algún origen extraño? Viene del trabajo honrado de su marido, que es que su marido trabaja y es una persona que tiene empresa. A partir de ahí, ellos tienen separación de bienes. No hay nada cuestionable. Hablan que si un banco de Luxemburgo, el banco con el que su marido trabaja desde que tenía 20 y tantos años o 30 años y su marido es mayor, es un banco sueco. Y este es un banco sueco que tiene sede en Luxemburgo, que podía haberlo hecho en Luxemburgo, podía haberlo hecho en Suecia y está en Luxemburgo. Lo que me parece, desde luego, muy sucio es que se trate de mezclar todos estos temas creando la duda en los ciudadanos. Y eso no puede ser. No podemos llegar a esos niveles en política. Miren ustedes, y además desde aquí los retos, si tienen alguna duda de que se ha cometido algún delito, vayan ustedes y denuncien ustedes a Hacienda. Nosotros, lo repito, lo hemos hecho así cuando hemos creído que teníamos que hacerlo con Gil. Pero no, es la política de hay que mover las cosas, siembro la sospecha, y a mí me parece que ni Marbella se merece eso, Pepe, porque al final se pone en entredicho a las gobernantes de la ciudad. Marbella le ha costado mucho trabajo recuperar la normalidad. Sí. Yo no juego como hacía Gil. Vamos a ver, yo no trato de confundir la persona de la alcaldesa con el nombre de Marbella, ni mucho menos. Marbella tiene su identidad y mi alcaldesa tiene la suya. Pero se ha luchado mucho por recuperar la normalidad y la decencia en este municipio. Pero la persona que lidera la ciudad, que en este caso es una mujer, se llama Ángeles, del Partido Popular, no solo tiene que ser honrada, sino parecerlo. Estarás de acuerdo conmigo, ¿no? Efectivamente. Porque tú lo has dicho, Marbella ha vivido unos 15 años desastrosos. Y yo sé que hay determinados medios que están loquitos porque ocurra algo para volver, porque Marbella da juego. Mira, da juego, ahora mismo, desgraciadamente, pero en ese tema. Yo muchas veces me preguntan, Kika, de estos años, ¿qué balance harías tú? Y yo, hombre, primero digo que hay que poner en valor que yo creo que nunca con tan poco se ha hecho tanto. Nunca con tan poco nos hemos encontrado una ciudad endeudada, con una deuda de seguridad social y hacienda bestial, con una Junta de Andalucía que no nos mira siquiera. ¿Te acuerdas de aquella visita, aquellos titulares del presidente de la Junta? A Marbella se le deben 100 millones en inversiones que decían que no lo habían querido hacer porque el que estaba es Gil. Bueno, desde que se fue Gil llevamos reclamándole los 100 millones, ni una peseta, Pepe. Aquí no mandan nada. Es decir, bueno, con muy poco se ha hecho tanto. Hemos conseguido desbloquear el soterramiento de San Pedro con el gobierno central. Hemos pedido un crédito para hacer la cubierta del soterramiento, que eso va a ser una obra impresionante en San Pedro. El plan del centro, de obras del centro, Marbella Centro, que hemos empezado con las cubiertas del puerto deportivo. Se ha continuado con Antonio Belón. Seguimos con Miguel Cano. Ahora vamos con Acera de la Marina. Vamos a continuar con Calle Finlandia. Notario Luis Oliver. Eso es Finlandia. Para nosotros es Finlandia. Por eso primero digo Calle Finlandia, Notario Luis Oliver. Por el señor Oliver, ¿no? Pero ahí está. Bueno, pues todo eso es con muy poco dinero. Pero aparte de eso, yo digo, el haberle devuelto la normalidad a Marbella. Marbella últimamente lo que ha generado ya en estos años son titulares positivos, que somos capaces de que la mujer de Obama, del presidente, pues opte por el Villapadierna, que está ahí al lado, pero lo que salió fue Marbella y vino a visitar Marbella, que los mejores conciertos del verano, la mejor oferta musical y de espectáculo se esté dando en Marbella. Yo la estoy viendo ahora anunciar en Telecinco, en La 4, las galas de Starlight, pero una empresa privada a Marbella. Todo eso que en las ferias internacionales de turismo
esté posicionándose como estamos, que hayamos tenido una temporada con un nivel de ocupación varios puntos por encima, todo eso es mérito de haber trabajado y haberle devuelto a Marbella lo que nunca debió perder. Entonces, ahora lamentablemente tenemos una oposición. La seguridad jurídica. El haberle devuelto la seguridad. Está ya, digamos, consolidada. Totalmente. Mira, la gente sabe que ya viene aquí, se ha devuelto con un plan general, que nos gustara más o nos gustara menos, que está sufriendo ahora modificaciones. Falta todavía a Marbella ese pequeño empuje o gran empuje para compensar, porque no podemos vivir única y exclusivamente del tema turístico, que está ahí, vale, ¿no? Pero queda también por esa Marbella de construcción, de esa construcción nuestra, no veo yo que termine de arrancar. Bueno, mira, Marbella, indudablemente, nuestra principal industria es la turística. Yo creo que nunca tenemos que abandonarlo y, al contrario, potenciarlo. Sí. Pero dentro de ese turismo tenemos que diversificar mucho. Entonces, ahora mismo estamos trabajando para posicionarnos, y de una forma muy potente, diría, en el turismo de salud. Estamos presentando una oferta en turismo de salud que yo creo que pocos destinos pueden competir. Estamos posicionándonos en una oferta cultural y educativa con el tema de la Universidad Internacional, que bueno, que si todavía no ha abierto el tema del Pinillo por un problema de la Junta de Andalucía, de falta de permiso, el permiso definitivo, parece que a Marbella todo lo que depende de la Junta de Andalucía se hace muy lento. Entonces, estamos diversificando con una oferta muy interesante. Al tiempo que, mira, el traslado del polígono a la serranía, eso va a significar, en primer lugar, cambiar la entrada de Marbella. ¿Para cuándo, Kika? Bueno, son proyectos a largo plazo, pero es que yo creo que, aparte, un gobernante con responsabilidad, aparte del día a día, tiene que ir sembrando para el futuro. Pues ese proyecto de la serranía, ¿lo viviremos nosotros o lo vivirá otro equipo de gobierno? No lo sabemos cuánto, pero eso hay que plantearlo, eso tiene que estar ahí. Por muchas razones, porque de todo es conocido que la entrada de Marbella, bueno, encontrarnos el chaperío este que tenemos aquí. Efectivamente, o sea, a nadie se le ocurre, fíjate tú, la poca visión de desarrollo de la ciudad, de ponerlo a la entrada, la zona de escaparate del polígono. Entonces, bueno, pues eso supone pues una visión de futuro del actual equipo de gobierno. La alcaldesa, para eso, desde luego, no abandona el día a día. Y tú decías que la seguridad jurídica, hombre, la mayor inseguridad se creó del momento que se disuelve el ayuntamiento, y yo recuerdo, yo no digo que con mala voluntad, pues al presidente de la gestora y a la consejera de urbanismo, hablando de la demolición de 30.000 viviendas. Tú recuerdas que los titulares eran: se van a demoler 30.000 viviendas. Yo sabía que eso no salía. Claro, eso frenó, pero frenó en seco la compra. La gente le cogió miedo, decía, pero bueno, ¿cómo vamos a comprar? Nosotros también sabemos que vivimos siempre las crisis, nos llega un poquito antes que al resto del país, pero también somos los primeros en salir. Y yo creo que la temporada pasada fue una tarjeta de presentación, un aviso de lo que puede ser esta temporada. Tuvimos una temporada en niveles de ocupación de turismo varios puntos por encima del anterior y varios puntos por encima que el resto de los destinos turísticos. Una temporada que se prolongó pues hasta bien entrado el mes de noviembre, que desde luego generó un movimiento económico y una capacidad de ilusionar que creo que se va a consolidar en este año. Por eso yo comenzaba diciendo que a mí esta campaña de Pepe Bernal y del PSOE me recordaba tiempos pasados, y yo creo que también que porque viene de la mano de una persona que es común a ambos equipos. Mira, hay un señor que se llama Porcuna, que bueno, su propia, no sé, connotación de su apellido, pues en este tema desde luego es bastante ad hoc. Pero el señor Porcuna trabajó en Acosol de la mano de Gil, fue un enchufado de Gil, y el señor Porcuna trabaja ahora para el señor Bernal, para el equipo socialista. Y desde luego la escuela la tiene, indudablemente. Yo creo que la escuela de Gil marca mucho. El señor Porcuna aprendió mucho con Gil, era una persona de confianza de Gil, y es el autor intelectual ahora mismo de toda la campaña que el señor Bernal está haciendo. Entonces, el señor Porcuna y el señor Bernal, y el señor Porcuna, pues son los que están tratando de cuestionar la figura de la alcaldesa. No lo va a conseguir,
La alcaldesa... ¿Hay una campaña orquestada? Totalmente. Vamos a ver, miren usted, yo le digo a todos los espectadores que ahora mismo tenemos que esto no es una casualidad y tenemos que oír y ver más cosas, ya sea de la alcaldesa, ya sea de cualquiera de los que estamos en el equipo de gobierno, lo mismo que lo sufrimos en la época de Gil. Somos conscientes ahora de que se avecinan una campaña para las europeas, que falta un año para la campaña de las municipales, que frente a al no tener pues a esa ausencia de ideas, de qué ofrece el señor Bernal a la ciudad de Marbella, qué discurso tiene el señor Bernal, qué es lo que suele hacer, qué hace en los plenos. Y en los plenos además es una persona poco aficionada a trabajar, nosotros lo vemos pues en el pleno, él normalmente habla muy poco, cuando uno habla tiene que prepararse los puntos, ¿no? Nosotros organizamos nuestras reuniones, bueno, pues Félix Romero es el portavoz, él es el portavoz y sin embargo no habla, o sea, él está de oyente, estar de oyente es mucho más cómodo. Entonces, una persona poco aficionada al trabajo. Yo diría que le gusta mucho más el ocio y el dolce farniente que trabajar, y para estar en Marbella hay que trabajar mucho. Entonces, cuando no tiene capacidad de trabajo ni voluntad de trabajo, no tiene ideas, no tiene proyecto y poco que ofrecer, pues de aquí a las municipales pues vamos a asistir a las campañas pues que el señor Porcuna le diseña. No se usará esa triste frase, aquí vale todo, ¿no? Yo digo que aquí no vale todo. Yo creía que después de Gil no lo iba a tener que repetir nunca más, y ahora mismo desde aquí le digo al señor Bernal que en política no vale todo, que para Marbella hay que tener mucho más de lo que él tiene, hay que tener honradez, hay que tener tesón, hay que tener vocación de servicio, hay que tener un equipo, saber hacer equipo, lo que usted no sabe, señor Bernal, porque la gente se le va de su grupo municipal socialista y algunos se van, incluso como se le fue el señor Piñero, pues acusándole a usted de dictador y de haberlo acosado. Entonces, cuando usted pues carece de todo eso, usted desde luego no es digno, merecedor de encabezar una alternativa para aspirar a ser alcalde de esta ciudad. Sus propias obras le retratan y yo creo que los ciudadanos saben muy bien dónde está cada uno, y lo que la alcaldesa pues trabaja por esta ciudad, y sus difamaciones y sus calumnias no van a conseguir desde luego cambiar ni esto ni desviar lo más mínimo de la hoja de ruta que este equipo de gobierno y esta alcaldesa tiene trazada para la ciudad. Kika, ¿cuál es la posición del actual equipo de gobierno, de los compañeros de la alcaldesa que le acompañan en la gestión ¿cuál es la posición y cuál es el punto de vista con relación a esto que está sucediendo? Pues yo todo lo que he dicho aquí creo que lo he podido y lo digo en nombre de todo el equipo de gobierno. Es decir, nosotros tenemos un equipo, si hay algo que tiene la alcaldesa es saber aunar y haber hecho alrededor de un proyecto precioso para la ciudad, con un objetivo precioso, porque yo creo que no hay nada más bonito que poder trabajar por tu pueblo. O sea, en política hay muchos niveles de administración, pero yo lo decía incluso desde la Diputación, que yo estoy encantada con mi trabajo, pero desde luego trabajo por la provincia y trabajo para Marbella. Entonces nosotros todos pues estamos viendo lo que está pasando. Pues hombre, en primer lugar nos entristecemos mucho, nos llega, nos afecta a todos, porque indudablemente, como les decía, todos tenemos familia, queremos muchísimo a la alcaldesa y nosotros, pues es como si nos lo hicieran a nosotros. O sea, si a la alcaldesa se le levanta un falso testimonio, lo sentimos todos como propio. O sea, en el terreno personal. En el terreno personal, totalmente. Y en el terreno de grupo político, nuestra respuesta es trabajar. O sea, hay mucho que hacer por Marbella, nosotros no nos van a desviar lo más mínimo, y a la alcaldesa, por mucho que también le pueda entristecer y sentirlo, pues ya te digo, empezando por su propio núcleo familiar, su marido, sus hijos. Es tremendo tener que soportar campañas de estas. Es verdad que se nos endureció mucho se nos hizo unas costras, no tuvimos más remedio en aquellos años en que se nos acusaba de todo lo que podía haber y se utilizaba todos los medios, pero bueno, te afecta, somos personas, estamos en esto y desde luego nos afecta, pero nos afecta en un momento, sacamos fuerza de flaqueza, analizamos que se está actuando correctamente y después a nivel de responsabilidad con el municipio seguir trabajando. Nosotros en el centro tenemos mucho que hacer, tenemos un proyecto precioso ahora mismo que es el plan centro, que te decía, pues empezarán muy poquito las obras
en Acera de la Marina y en Calle Finlandia, Notario Luis Oliver. Tenemos que continuar por Ramiro Campos Turmo, eso es un proyecto, una de ellas 500.000 euros, Notario Luis Oliver 1 millón de euros, Ramiro Campos Turmo 450.000 euros. Es decir, que invertir, tenemos que cambiar, tenemos que seguir mejorando la ciudad, que tenemos que ver hecho esa cubierta del soterramiento de San Pedro. Es decir, aquí hay jornadas, la alcaldesa tiene jornadas maratonianas, empieza de alba y termina no se sabe nunca a qué hora, y eso es lo que continuamos. O sea que la respuesta de este equipo de gobierno y de la alcaldesa a esa campaña del PSOE de Bernal y el señor Porcuna, pues seguir trabajando. Pero yo, fíjate, sin haber entrado, yo no utilizo ni grandes palabras ni para desprestigiar al señor Bernal, nada de eso, pero muchos de los que me están oyendo ahora, espectadores, lo saben, lo que opinan sus propios compañeros del señor Bernal, oyendo y viendo, es verdad. Mira, aquí hay gente muy histórica del Partido Socialista y que, bueno, como es público porque lo dice en Twitter, pues mira el señor Zori. Queremos saber lo que opina el señor Zori del señor Bernal, queremos saber lo que opina el señor Piñero del señor Bernal, queremos saber lo que opina la señora Radio del señor Bernal. O sea, se fue porque era imposible continuar aquí con él. Entonces, bueno, pues yo creo que es una persona que no reúne las cualidades ni tiene la categoría humana. Porque mira, no nos olvidemos, somos políticos, pero somos personas, ¿eh? Somos personas. Hay que saber guardar las formas. La educación en política es fundamental. Es muy importante el fondo, el mensaje que tú des, Pepe, pero las formas no se pueden perder nunca. El señor Bernal es una persona que las pierde con mucha frecuencia. Hay que hacerle llamadas de atención porque rayan la falta de educación. Es muy duro decir esto, y yo he visto a la alcaldesa llamarle la atención muchísimas veces, y cuando ya le dice, por favor hágalo usted por educación, porque hay veces que a nosotros nos da como una especie de vergüenza, ¿no? Nos da mucho apuro tener que decirle a una persona que comparte, tiene acta de concejal por Marbella, pues decirle, mire usted, si usted carece de educación, váyase usted y aprenda. O sea, usted no puede tener esa forma. Las formas en todo son importantes y es lo que nos distingue muchas veces, bueno, a las personas de los animales, ¿no? Porque conductas sabemos todo, y tú lees un perro, te recibe en tu casa dando brincos, pero bueno, tú tienes que tener una forma, aparte de ideas, no puede abandonar lo que son unas mínimas normas de convivencia. Y el señor Bernal, yo no lo veo de alcalde, desde luego, ni muchísimo menos. Yo creo que él tampoco se ve. Yo creo que él, no sé, lo que trata de mantener, una pequeña cuota de poder, y ha caído ya pues en la parte más sucia y más negativa de la política. Yo creo que él se ha visto desprovisto de todo. No tiene, repito y repito, ni ideas, ni proyectos, ni equipo, ni campaña que hacer, más que esta. Y Marbella no se merece políticos así. Compartimos unas ideas, discrepamos otros, pero se discrepa desde el respeto. Pero la forma hay que cuidar. Pepe, es muy importante, se discrepa desde el respeto. Hay veces que es verdad que incluso yo lo reconozco, te acaloras en el discurso, puedes elevar un poco el tono de voz, pero basta con que te llamen un poco al orden, dentro de lo que son, por favor, le llamo al orden, tal y todos recuperamos rápidamente, porque hay veces que todos no somos capaces de, acalorarnos un poquito. Pero yo, desde luego, la forma de actuar, yo no tengo que decir nada, o sea, nada más que hay que verlo pleno tras pleno tras pleno. Yo creo que ya le han debido de llamar la atención. Cambiando en su partido, perdona, termino, sí. Creo que le han debido llamar la atención a nivel provincial o algo, porque hubo que expulsarlo en más de una ocasión, y yo creo que le habrán dicho que trate de ser un poco más educado en los plenos, algo de eso, porque es verdad que daba una imagen pobre del Partido Socialista, que no es esa la imagen del Partido Socialista tampoco, es la que da, no es, y yo desde luego conozco muchísima gente del Partido Socialista que tienen toda mi amistad, mi respeto, y no es la forma de actuar que el señor Bernal tiene. Kika, cambiando un poquito de tema, el tema de la educación es vital, fundamental para todo ser humano, ¿no? Y en Marbella, por desgracia, pues estamos faltos de esa... De infraestructura. De esa infraestructura, ¿no? De esa... molesta un poco, ¿no? Tú tienes la culpa, la tienes tú, la otra y tal y cual. Esta misma mañana, en rueda de prensa, el PSOE da a conocer una inversión de no sé cuánto en tema de educación, ¿no? Y sin embargo,
todavía no se realizan algo tan importante como son colegios, que hacen falta determinados colegios. Yo sé, porque apunto, ¿no?, de que la competencia para hacer esos colegios es de la Junta de Andalucía, pero también la competencia es del Ayuntamiento de buscar suelo. ¿Voy bien? ¿Voy bien? Sí. ¿Por qué no hay, Kika, ese acuerdo ya definitivo para ultimar este tema, para que nuestros niños, pues, por ejemplo, chavales de aquí de Bello Horizonte, tienen que ir a las Chapas, porque no hay un colegio, ¿no? Yo hablando con la alcaldesa me dice, ahí hemos dado suelo, y ahora hablo con la Junta y dice, no, es que ese suelo no es suficiente. ¿Qué pasa con esto, Kika? Pues mira, en un 100% es falta de voluntad de la Junta de hacer inversiones aquí. Pero yo creo que de eso poca gente tiene duda. La Junta no ha invertido ni en residencias de mayores, ni en el hospital, está ahí la obra a medio terminar, el tercer ambulatorio hace falta, la remodelación que hace falta del de San Pedro y del de Leganitos ahí está. Es decir, lo que yo te comentaba antes, ellos mismos reconocieron hace unos años que a Marbella le debían 100 millones de euros en inversiones. Bueno, pues mire usted, no solo vamos a pedir los 100 juntos, pero empiece usted a darlos de 5 en 5, y no lo han hecho. ¿El por qué? Pues porque yo creo que la Junta está pecando de sectaria. Y la Junta, ahora mismo, Marbella es un municipio, ¿me entiende?, gobernado por un equipo de gobierno del Partido Popular, y la Junta pues está haciendo política partidista con una administración como es de todos los ciudadanos, como es la Junta de Andalucía. Igual que aquí no hay ni una residencia. ¿Tú te crees que en una ciudad como Marbella, que cualquier ciudad del interior de Andalucía tiene una residencia de mayores pública o dos, que no haya una residencia en la Junta de Andalucía? Bueno, pues igual pasa con los colegios. Mira, para evitar el yo, que tú y tú y que yo. ¿Te acuerdas cuando en el año 2006, me parece que fue 2006-2007, vino la Junta y dijo que en el albergue África se iba a hacer un colegio? Sí. Eso está ahí. Eso no hace falta suelo. Sí. Bien, eso no, ellos no pueden decir, no, es que el suelo que me da el ayuntamiento no me gusta. Eso era el 2006 o 2007, estamos en el 2014. ¿Qué ha pasado? ¿Se ha hecho el colegio? No se ha hecho. El colegio está sin hacer. Pero ni se va a hacer. Nosotros lo reclamamos continuamente a la Junta. El colegio Hermano Gil Muñiz tiene unas graves carencias, está en una situación insostenible. Bueno, pues el colegio que iba en el albergue África, y ahí no le puede echar la culpa a la Junta de Andalucía a nadie. Eso es de ellos. Es decir, eso no se lo tiene que pedir a nadie. Eso no es un suelo que me gusta, que no me gusta. Entonces, Marbella ha invertido desde el año 2007 10 millones de euros. Marbella ha hecho comedores. Marbella ha hecho muros que se caían. Marbella ha hecho cuartos de baño. Mucho más allá de lo que es el mantenimiento, digamos, que es lo que le corresponde. Competencias que no son de efectivamente. Pero eso es un suma y sigue. Son 10 millones. Y eso está ahí. Como eso está, vienen las partidas, los presupuestos. Eso están ahí. 10 millones de euros. Es mucho dinero. Pero claro, lo que no podemos ya es terminar haciendo los colegios. Marbella tiene, te decía antes, nunca con tan poco se ha hecho tanto. Pero claro, estamos apoyando muchísimos temas que son inversiones necesarias para el desarrollo de la ciudad. Que la Junta de Andalucía no sea capaz de devolver a Marbella un poquito de lo que Marbella ha aportado y sigue aportando, pero durante todos estos años atrás aportó tanto el Producto Interior Bruto de Andalucía. Éramos el 6 o el 7% del Producto Interior Bruto de Andalucía. En toda la época que después, esas viviendas que después dijeron que iban a demolerlas, esas viviendas dejaban muy buenos impuestos, que se liquidaba en la oficina liquidadora, y una muy buena parte iba a la Junta de Andalucía. Pepe, miles de millones. Bueno, por favor, hacen falta colegio en Bello Horizonte, hace falta colegio en San Pedro, hace falta colegio en La Chapa. Ese del albergue de África, por favor, empiece usted por ese. Aquí hay todavía que en una ciudad como Marbella haya de estar prefabricado, las famosas caracolas. Hombre, Pepe, de verdad que hay cosas que claman al cielo. Yo, dentro del debate político, fíjate, yo entiendo... Y Kika, y no hablemos de, por ejemplo, el tren ferroviario, el puerto de la Bajadilla, el hospital que ya lo han mencionado, el Palacio de la Justicia, la zona de polígono moderno que se va a hacer en la zona antes de llegar a San Pedro. Claro.
Bueno, es que todo eso. Marbella está perdiendo. ¿Qué gran obra? Marbella está perdiendo. Claro, ¿qué gran obra? Dime tú, una gran obra que se haya hecho en los últimos 10 años en la Junta de Andalucía aquí. Una sola. No, si no se ha hecho ninguna. Una sola. O sea, se empezó el hospital comarcal y ahí está la ampliación y ahí está parado. Oye, ahí iba una unidad de salud mental importantísima, que hay un montón de familias aquí con situaciones dentro de su casa realmente insostenibles. Kika, que hayan 16.000 parados en Marbella. ¿Cuándo ha tenido Marbella eso? 16 o 17. Y eso es motivado porque no hay, digamos, esa inversión necesaria a una ciudad que da prestancia, una ciudad que necesita un bagaje importante. Entonces, para seguir mira, creciendo. se está haciendo, pues lo que te decía, o sea, a nivel de campaña, pues se está fortaleciendo mucho como destino, es verdad, se está fortaleciendo muchísimo como destino, pero nosotros teníamos que tener una serie de inversiones en infraestructura que la Junta tiene que apoyar a Marbella. O sea, nos hace falta ese hospital, nos hace falta... No sé, cada vez que va alguien al ambulatorio de San Pedro, ¿tú te crees que San Pedro tiene un ambulatorio digno de un núcleo de población como es San Pedro? ¿De verdad? 40.000 habitantes. 40.000 habitantes. 40.000 habitantes. Pues ahí está, ni un euro, Pepe. Entonces, yo, como ya digo, dentro de la controversia y del debate político, pues ellos dirán que no sé cuánto, que el suelo. Se les ha dado suelo, lo que dice la alcaldesa es cierto. No les gusta ninguno, no quieren empezar la obra vale un dinero, con lo cual se dedican a ponerle reparos y problemas a los suelos que dan, pero para los colegios. Pero claro, esa excusa no les sirve para el colegio que iba en el albergue África. Es que el suelo está ahí. Mire usted, ese está ahí. Y ese dijo usted en el año 2006 que iban a hacer un colegio. Hombre, han pasado 8 años. Yo creo que ya le toca a Marbella recuperar un poquito de esa inversión. Es que vuelvo a decir. La alcaldesa Marbella-Sevilla se lo hace, ya te digo, el otro día fue con 2 proyectos. La carretera para Istán y el tema de incluir a Marbella en la red de ciudades con todo el circuito de bicicleta de la red andaluza. Bueno, ese parece ser que nos van a incluir. ¿Tú te crees que Marbella puede quedar excluida? La única capital de provincia. Las capitales de provincia, Jerez, Algeciras. Porque se ha apretado. Sí. Hombre, porque se fue la alcaldesa para allá. No, y también, pero lo otro, también los colectivos que estuvieron con ellos. Fueron con ella. Pero es que a Marbella cualquier cosa les cuesta un esfuerzo tremendo. Y por la alcaldesa, pero eso, tenemos aquí un diputado del equipo de gobierno del Partido Socialista, un parlamentario andaluz, que cuando le toca votar en Sevilla vota en contra de Marbella. Es que votó en contra de que se le aplazaran los 100 millones de deuda a Marbella. Es que la Junta dice que nos deben 100 millones en inversiones. Da 100 millones cuando disuelven el ayuntamiento. Estamos ahogados porque tenemos que pagar, no nos olvidemos, la seguridad social que no pagó Gil, los impuestos que no pagó Gil, que eran cerca de 400 millones de euros, Pepe, que se nos olvida muy pronto, que ese lo estamos pagando. Eso nuestros nietos cuando sean abuelos. Bueno, hombre, el propio Tribunal de Cuentas, tú te acordarás que dijo que en el año 2012 el Ayuntamiento de Marbella era inviable económicamente. Se ha hecho viable porque cuando llega Rajoy a Madrid, al gobierno nacional, tenía un compromiso con Marbella y con la alcaldesa, y la alcaldesa se lo pone sobre la mesa y cumple su compromiso del aplazamiento. Eso se ha conseguido ahora. Lo mismo, más o menos, podía hacer la Junta. Igual. Lo mismo. Pues el señor Bernal, ese señor, que a lo único que se dedica es a calumniar y demás, vota en contra en Sevilla. Eso le ayuda. Eso no está cerrado todavía. Eso le ayuda. Hombre, no, eso está Ángeles negociándolo año tras año para que se haga un aplazamiento y pagar. Si nosotros decimos de pagar, hombre, se podía compensar y decir, bueno, pues si yo te debo a ti tanto, pues mira, no me lo pague y con eso haces inversiones. Por ejemplo. Pero fíjate ya, eso lo ha pedido ya la alcaldesa, pero bueno, nos conformamos con que le dé plazo a Marbella para devolver. Yo te llevo, como te dije, 51 años viviendo en Marbella y he visto a crecer desde 25.000 habitantes a 140.000 que estamos ahora. Me entristecería muchísimo que ahora bajáramos otra vez, porque no vamos a bajar, Pepe. Lo más duro de la crisis, es verdad que la macroeconomía y los grandes números van por un lado. Sí, pero
Pero lo cierto Marbella es que anda sola, ¿eh? Efectivamente, mira, Sí. Marbella solamente empezó... hay que usar la imaginación, el esfuerzo y la honestidad. Mira, y Marbella anda sola, ¿eh? Marbella la crisis empezó en el año 2007. Aunque se alegra Zapatero diciendo en aquellas famosas elecciones que no había crisis, fíjate si había crisis, empezó en el 2007. A nosotros nos empezó en el 2005-2006, en el 2006 con la disolución y con ese frenazo a las inversiones cuando empezaron a hablar de demoliciones. Pero es verdad que también estamos saliendo antes, que hay indicadores que nos hacen ser prudentemente optimistas. Al mismo tiempo, hombre, todos los indicadores externos a nivel nacional y a nivel internacional, pues yo sé que, hombre, yo las personas que tengo, familia mía en el paro, gente, amigos míos muy cercanos, dicen sí, oye, que está muy bien, que la prima de riesgo estará por eso, pero a mí lo que me interesa es un trabajo. Pero es verdad que para llegar al trabajo, efectivamente, por eso, óyeme, si es que aquí hablamos todos el mismo lenguaje. El problema, pues vale, no lo que aquí hablamos todos el mismo lenguaje. Si yo lo que sé es que la gente, el que me esté viendo ahora, que tiene a su hijo en el paro, a su nuera sin trabajo, o están que no saben cómo pagar la hipoteca de la casa, un comercio en el centro y está muerto de risa, la criatura está loca por decir cierro y me voy. Vale, pero lo que sí es que tenemos que pensar que cuando tú tienes una crisis tan profunda no se sale en un rato. Bien. Ahora mismo hemos tocado fondo. Eso es como cuando tú tienes un accidente y te caes. Dice, y me he roto 2 brazos, la pierna, el cuello. Pero hasta aquí he llegado, hasta aquí he llegado. Y ahora, claro, de eso no me puedes recuperar en 2 días y salir corriendo para la maratón. No. Pero al menos el coche ya ha llegado al fondo del barranco. Ya me he puesto las cayolas. Estoy haciendo los ejercicios de recuperación. Y ahora necesito, pues, una rehabilitación y en ese periodo estamos. La escayola y todo eso es, pues, las medidas que se han tomado hasta ahora. Han sido medidas muy duras, pero que han servido, pues eso, pues para que en el extranjero recuperen la confianza en la economía española, para que ahora mismo la deuda se está financiando con muchos menos miles de millones. Tú estás hablando de carácter nacional. Pero es que eso al final se traduce en el bolsillo, Pepe. Esa es la escayola. Pero Marbella, vuelvo a decirte, si aquí nos ponemos las pilas todos, Marbella anda sola. Sí, indudablemente. Cuidado, esto no quiere decir que voy a buscando una Marbella independiente, como decía. Pues porque tenemos un producto único y un destino inmejorable. No jodámosla. Y la Junta tiene que cumplir y tiene que invertir. Y los políticos, tanto el que esté en la Junta como el que esté aquí, están elegidos para eso, para bajar y mejorar a la ciudadanía de Marbella, que somos trabajadores. Es que la gente cree que en Marbella la gente vive del aire o tal. No, Marbella se trabaja, quizás más que en otros sitios. Marbella se trabaja mucho, Marbella ha vivido muchísimo. Ahora son todos emprendedores. A mí no me disgusta la palabra, pero aquí siempre le han dicho empresarios. Es que parece que lo de ser empresario está hoy más demonizado o algo de eso. Mire usted, empresario es el que emprende algo, lo consolida y arriesga su capital, crea puestos de trabajo, y aquí ha habido mucha gente de ese perfil que han hecho de Marbella lo que hoy es, porque Marbella, de ser no ese puertecito, ese pueblecito de pescadores que dice la gente, no, Marbella nunca ha sido un pueblecito de pescadores. Marbella ha tenido una fuerte tradición industrial y de comercio y de todo, pero bueno, ha tenido su época de otra naturaleza, y aquí se ha creado un destino internacionalmente reconocido por el empuje y de mucha gente, que sumando todos, cada uno en su puesto, hemos hecho o han hecho de Marbella lo que es. Por eso yo le digo a la gente, yo creo que hay que ser prudentemente optimista. Yo creo que esta temporada va a ser mejor que la anterior, que ya se vislumbró una cierta recuperación. Ahí están los índices de ocupación. Es la gran suerte efectivamente, que tenemos, y siempre iremos un poquito por delante que el resto de los destinos. Ahora, yo cuando hablábamos de la Diputación y te decía que había muchísima colaboración entre las dos administraciones, lo que lamentamos es que una administración fundamental como es la Junta de Andalucía no manifieste ese reconocimiento hacia la ciudad, y que una presidenta de la Junta pues venga a unos pocos kilómetros dentro del término municipal, se quede en la afuera y no sea para hacer una visita institucional a la alcaldesa, a este ayuntamiento, no a la alcaldesa, es al municipio de Marbella. Entonces esas cosas sí que rechinan. No, pero que quedaron
quedaron y no sé qué bueno, día. Ya se vio, pero bueno, que, a ver si se concreta. Yo como medio, tengo que preguntarte esto, ¿no? En esta historia han habido comentarios, intervenciones y tal, ¿no? De que el actual equipo de gobierno, pues, voy a decirlo así, ha comprado los medios para callarse. Esta nunca se calla, esta emisora nunca se calla, y tú lo sabes. Yo lo sé. Cuando el Gil o apretaba Perotela, veníamos aquí y él nos ponía el teléfono a nuestra disposición. Nunca. Y al otro día hemos hecho aquí muchos programas con el teléfono cuando nadie se atrevía, abríamos el teléfono a la gente. Sí. ¿Por qué digo esto, Kika, no? Porque surten determinados comentarios, ¿no? Pero que han dicho que se ha comprado a los medios. Que si connivencia, que si pagado. Da la casualidad que nosotros, M95 del Ayuntamiento ahora mismo no cobra ni un duro. Da la casualidad, oye. Y sin embargo, hay una información, el PP o el Ayuntamiento, queremos ir tal y cual, estas puertas abiertas, como abren todos. Y nunca, eso lo digo para tirios y troyanos, nunca hemos aceptado esto no lo haga, esto sí lo haga, y ellos lo saben. Y nunca nos lo han dicho también, Nunca nos han dicho, porque, por ejemplo, el programa de hoy, hemos hecho un guión, y yo me he dicho, tú pregunta lo que quieras, y yo pregunto lo que quiera. En definitiva, ¿por qué digo esto, Kika? Porque, bueno, hay quien va por ahí, la mala leche que hay, hablando mal y pronto, ¿no? Bueno, pues mala... yo ahora hacía tiempo que no venía, Pepe lo sabe, pero llevamos ya muchos años de relación con esta casa. Y siempre que hemos venido con las puertas abiertas. Ningún problema, nunca. Con entera libertad vosotros. Me alegra que también diga que nadie ha intentado, ni tú te has dejado influir, ni nadie ha intentado del equipo de gobierno, como se utiliza esa palabra, comprar. Yo creo que es un medio abierto a todo el que quiera venir a dar su opinión, como no puede ser de otra manera en un régimen de libertades como el que Claro, estamos. porque, Kika, la información es importantísima. Después la audiencia saca conclusiones, ¿no? Pero cada uno puede expresarse, lógicamente, con educación, con corrección, ¿no? Si Kika viene a insultar, pues yo le digo, no, Kika, no insulte. Pero Kika está haciendo su gestión, explicando su punto de vista relacionado con este tema. Quien dice Kika, dice la alcaldesa, y dice Pepe Bernal cuando viene. Ahora, cuando se pasan de rosca, no lo aceptamos. Bueno, yo no sé, no tenía pues que hemos echado un buen rato, No tenía que haber dicho esto, pero bueno, me quedo tranquilo. Claro que sí. Kika, de verdad, muchas gracias, porque hacía tiempo que no venías por aquí. Es verdad, gracias a vosotros. Para mí, como siempre, es un placer estar aquí contigo y con todos los espectadores. Un día a ver si hablamos profundamente de la Diputación. Cuando quieras. Lo digo porque la gente conozca bien la Diputación como... Es un y ahora que tenemos la suerte, yo puedo decir suerte, que una marbellera pues es vicepresidenta de la Diputación. Bueno, ese es mérito no de la marbellera, sino de Marbella. Ese es el peso que yo creo que siempre pelea Ángeles, que en todas las administraciones haya alguien que represente pues a Marbella, porque Marbella tiene su propio peso específico. ¿Qué presupuesto mueve la Diputación? Bueno, pues en conjunto entre Diputación, Patronato de Turismo, pues nosotros tenemos Patronato de Turismo, Diputación, Sobre y Emprovima, 255 millones. Diputación solo este año 218 millones. Bueno, pues más o menos como el Ayuntamiento de Marbella. Como siempre, gracias. Buenas noches y buena suerte. Muchísimas gracias, Pepe. Gracias como siempre. Gracias a ustedes por seguirnos. La buena noche y buena suerte.